Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta actividad. Somos de la Mesa Género, Cuerpos y Territorios en Resistencia, que pertenece a la Maestría en Territorio y Memoria Histórica. Pues bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida al el 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Yo soy Silvia Santiago Martínez y seré la moderadora de esta mesa, titulada Género, Cuerpos y Territorios en Resistencia, que pertenece al programa de la maestría. En esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a quien me tengo el honor de presentar, al doctor Víctor Manuel Ávila. Él es doctor en antropología, miembro del SNI, y sus líneas de investigación son justicia en pueblos indígenas, derechos, ciudadanías de personas con discapacidad. Nuestra servidora, ella es docente investigadora del Laboratorio en Ciencias Sociales de Interculturalidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y pertenece al cuerpo académico Territorios, Memorias y Pedagogías Otras desde la Interculturalidad. Mis líneas de investigación versan sobre educación, desigualdades, violencia, racismo y pedagogías otras. Además de las y los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. Es importante ahora que escuchen la dinámica de trabajo, que consistirá de la siguiente manera. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las o los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Así que vamos a empezar con la mesa de trabajo, con la presentación de Eduardo Estrada Quirós, quien presentará su trabajo titulado De la memoria personal al territorio común, reflexión sobre la construcción e impacto de la masculinidad. Hasta aquí, Eduardo, ¿tiene usted alguna duda respecto a su presentación? No ninguna. Un poco de nervios, sí, pero dudas. Bueno, entonces nos comparte su presentación. Tiene 2 minutos. Estando en 7 minutos, faltando 3 minutos, le voy a interrumpir para que vaya cerrando, ¿sí? Sí, bueno, está bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, adelante. Vale, muchas gracias. Bien, pues yo soy Eduardo Estrada Quirós, de la Maestría en Territorio y Memoria Histórica. Mi línea es Género y Territorio y voy en el 2º semestre. Entonces, voy a compartir mi trabajo, que es de la memoria personal del territorio común, la reflexión sobre la construcción e impacto de la masculinidad, y como subtítulo le agregué Pedagogía crítica frente a la memoria y territorio de la violencia masculina con estudiantes de la UNAM. Y bueno, esto lo empiezo a problematizar a partir de las movilizaciones en la UNAM por parte de grupos de mujeres que empezaron por ahí del 2019 a tener mayor visibilidad, aunque pues venía sucediendo desde antes, porque como podemos ver, son consecuencia de existencias y persistencias de violencia hacia estudiantes y profesoras. Y esta violencia es violencia masculina, la que estoy yo problematizando acá. También es importante resaltar que hubo reacciones por parte de algunos hombres universitarios, o varios hombres universitarios, contra la lucha de las mujeres, y estas reacciones son, bueno, Daniel Inclán identifica 9 de estas, pero aquí puse algunas que me parecieron más significativas, y es la indiferencia y devaluación, ¿no?, de esta lucha, el convertir a las personas afectadas en las responsables de estas violencias,
la exculpación de violentadores. Esto es que en algún momento hubo narrativas que decían, es un buen profesor, entonces como intentando minimizar la violencia, o es un buen estudiante. Y otra más es el olvido y el archivamiento de esta lucha, ¿no? Como si no hubiese sucedido. Es importante decir que fue en el tránsito hacia la pandemia de COVID, y entonces de repente toda la pandemia fue la que también se utilizó para cambiar la narrativa mucho de esta situación. Y como pongo acá, estas reacciones se dieron tanto a nivel estudiantil como de docentes. Por lo anterior, este trabajo pretende cuestionar la masculinidad y la violencia masculina, la experiencia de construcción social y la falta de cuestionamiento de las mismas, problematizando el cómo la aprendemos, el cómo la hacemos parte de nuestra memoria y del territorio que habitamos. La intención es trabajar con estudiantes de psicología y arquitectura de la UNAM, al menos con un grupo de cada uno de estos espacios, como para justificar también el espacio elegido. Es que ha habido reflexiones por parte de docentes y estudiantes. En este caso coloco aquí de arquitectura Karen Exuri Salvatierra, que hace una problematización de la necesidad de hacer esto en arquitectura, y de Frida Díaz Barriga y María Luisa Morales en psicología. Y también es pertinente mencionar que para poder tener un acceso también más sencillo, más fácil a estos espacios, 2 profesoras, una de cada carrera, me apoyará facilitándome el trabajo con sus grupos de estudiantes. Mi pregunta general de investigación es ¿cómo la pedagogía crítica puede problematizar la vivencia de la masculinidad en la construcción de la memoria como forma de violencia en estudiantes de la Facultad de Psicología y Arquitectura para construir territorios sin violencia masculina? Tengo algunas preguntas también derivadas de esta, y es cuáles son los elementos que favorecen estos aprendizajes de violencia, cuáles son los elementos que favorecen ahora los ejercicios de esta violencia, cuál es el impacto de esta violencia en los estudiantes de educación superior de estas facultades y en el territorio en el que ejercen esta violencia, y cómo la recuperación de la memoria histórica personal nos permitirá modificar los impactos negativos de los ejercicios de la memoria, los ejercicios de la violencia en los territorios que habitamos. Y una más es cómo la propuesta pedagógica crítica contra la violencia masculina existente en los estudiantes de educación superior nos ayudará a problematizar los impactos de la masculinidad en la memoria y el territorio para orientar hacia la construcción de realidades sin violencia masculina. El objetivo general que tengo también es comprender la vivencia de la violencia masculina en estos estudiantes, partiendo de la memoria, para proponer desde la pedagogía crítica orientaciones guiadas al cuestionamiento y posibilidad de construir realidades sin violencia masculina en el territorio. Tengo algunos objetivos específicos que tienen que ver con analizar aprendizajes de la violencia, también analizar los ejercicios de la misma, comprender los impactos de la violencia en la construcción de la memoria, y también comprender los impactos de la violencia en la construcción del territorio que se habita. También elaborar orientaciones desde la pedagogía crítica contra esta violencia existente. Esto es como parte de los objetivos. En mi marco teórico, en general, retomo lo que propone Roberto Garda, un poco en contraposición a lo que Raewyn Connell también nos dice, y es una diferencia de propuestas teóricas. Garda nos comparte que la masculinidad y las masculinidades en realidad son parte de la misma construcción de violencia, y que al hacerse parte de la práctica diaria se invisibiliza en la sociedad. Y Connell nos habla de diferentes tipos de masculinidades: la hegemónica, cómplices, subordinadas y marginadas. Y la crítica aquí es que desde este planteamiento la masculinidad se mantiene, no se cuestiona cuando tiene alguna otra adjetivación, y eso también hace que la violencia persista de formas distintas, pero que siga presente. ¿Cómo se construye esta masculinidad? Una propuesta también de revisión de la misma es que Dussel nos habla que cuando fue la invasión a estas tierras, el prototipo de hombre que se empezó a crear ahí a partir de esta pues destrucción es un tanto la que tenemos ahora, ¿no? Se convirtió en una masculinidad colonialista, moderna, que racializa y que extrae todo aquello que no se considere masculino.
y esto se normaliza, como dice Pierre Bourdieu, eh, desde que no hay necesidad de que esta fuerza o esta manera de dominar sea problematizada. Aquí González Luna nos permite entender cómo se espacializa la violencia, es decir, cómo se va apropiando de los territorios a partir de lo que Edith Curie Pineda nos habla de cómo se construye la memoria en los espacios. Entonces, no es que solita nada más se extienda, sino que sí se va a partir de subjetividades extendiendo en los territorios y en las memorias esta forma de violencia. Un poquito para revisar la masculinidad y cómo la entendemos acá es desde la propuesta de Rita Segato, cuando nos habla de pedagogías de la crueldad, podemos decir que la masculinidad, al construirse como un elemento que pasa por ser algo normal, al convertirse en algo que se hace todos los días, termina organizando la vida, subyugando aquello que no sea considerado masculino. Todo lo que salga de ese lugar. 3 minutos. Gracias. Será, pues, justo puesto al servicio de la misma, de la masculinidad y con la intención de dominarla. Esto significa despojar de humanidad a las personas, convertirlas en cosas que puedan servir, en este caso a quien esté representando esta masculinidad. De manera general podemos decir que la masculinidad no es una identidad, nada más, es una pedagogía de la crueldad, es un concepto que también implica relaciones, es relacional, es un aprendizaje y es una decisión, y es también un proceso social y cultural, entonces se convierte en una metodología de la opresión. ¿Cómo nos posicionamos? Dussel también nos habla en su filosofía de la liberación la importancia de colocarnos en este espacio en donde las víctimas reciben esta violencia, partiendo como de esta propuesta, y no en el centro, sino sería como trabajar los malestares de los hombres, los malestares de la masculinidad. La cuestión aquí es criticarlo, escuchando a quienes están en estas orillas, que son quienes reciben esta violencia, ¿no? Partiendo de esta propuesta de Dussel de movernos de manera crítica hacia donde están las personas vulneradas y oprimidas. Y desde ahí problematizar, no desde nuestra necesidad, sino, repito, desde la de las personas que reciben pues nuestra violencia. Referentes teóricos para tratar de proponerlo desde la pedagogía crítica es Roberto Garda con la propuesta de trabajo crítico con hombres, Freire con esta realfabetización para mirar de forma distinta a las personas y al mundo esta reflexión política, y a Henry Giroux lo propongo también desde la manera en que nos invita a resistir y a criticar al mismo tiempo, no solo en espacios académicos, sino en la cotidianidad. Para esto propongo utilizar un taller con la investigación y acción participativa, para generar reflexiones y más allá de imponer ideas. Y para evaluar propongo hacer una cartografía participativa como instrumento diagnóstico y formativo, unas entrevistas semiestructuradas a las docentes, el grupo focal igual, pero con los estudiantes y las estudiantes antes y después, estas dos últimas, de la implementación de las actividades, y un reporte de taller que será mi apreciación de las actividades. Esto es para generar diálogo y poder tener al final alguna orientación o orientaciones metodológicas y pedagógicas para problematizar esto. Pues son mis referencias y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pues bueno, justo a tiempo. Te agradezco mucho por también respetar el tiempo. Y vamos a escuchar ahora al doctor Víctor Ávila. Te dejo de presentar, ¿verdad? Sí, quien pues seguramente, como siempre, las retroalimentaciones, las sugerencias siempre nos abonan mucho pues, a seguir tejiendo estos procesos investigativos. Adelante, doctor Víctor. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Es un proyecto muy interesante. Me parece que incluso tiene a la primera persona, a ti, situado en un proceso de replanteamiento de masculinidades. Me parece que eso es bastante interesante, ¿no? Cuando vi tu proyecto, tu resumen de proyecto, me llamó mucho la atención que no, en la bibliografía no estuviera Laura Rita Segato, que no estuviera el libro de las estructuras elementales de la violencia. Ahora en tu presentación hablas de ella, pero lo que me sigue llamando la atención es que dentro de tu metodología
propones otros y otras autoras que, bueno, por supuesto son muy buenos, pero creo que sería prudente que dentro de esta metodología, una de las propuestas más fuertes podría ser Laura Rita Segato, ¿no? Porque justo es, creo que la teórica más importante sobre el tema. Me voy a centrar en asuntos de bibliografía, porque creo que son importantes. Veo que el proyecto se nota que lo estás trabajando, pero hay una serie de textos que a mí me parece que le vendrían muy bien y que no los encontré en tu bibliografía, como el de Raymond Connell, Masculinidades. Me parece que este es un texto básico y fundamental para atender el tema, porque también en tu proyecto veía que hacías unas pequeñas definiciones conceptuales y creo que estas definiciones conceptuales que tienes están bien, pero pueden afinarse mucho más, ¿no? Entonces, estos autores de los que te voy a hablar o de los que te estoy hablando, me parece que tienen una trayectoria mucho más amplia y que podrían abonarte mucho más a tu parte teórica metodológica. Entonces, el texto de masculinidades de Connell me parece que es fundamental para definir diversas masculinidades, como bien lo decías, pero también para ver un trayecto histórico, ¿no? De cómo ha sido el movimiento de la deconstrucción y reconstrucción de las masculinidades. Otro que también me parece muy interesante, también muy situado, es el de Bell Hooks, La voluntad de cambiar. Creo que este también, sobre todo para esto último que mencionabas, de hacer un taller, de hacer una estrategia mucho más participativa, ¿no? Me parece que son ejemplos que podrían venirte bien. Desde la perspectiva del territorio, que me parece que eso también es muy interesante, porque o sea, de entrada me parece que todo el territorio se ha hecho, el territorio entendido como el espacio jurídico administrativo, se ha hecho desde una perspectiva de violencia masculina y los límites de las fronteras siempre es como entre hombres, ¿no? Así de, hasta aquí es lo mío y no te metas. Entonces, desde esta perspectiva, el libro de Susan Paulson, Masculinidades en Movimiento, es muy interesante y creo que podría darte también muchos elementos para que puedas como meter esta perspectiva de cómo se construye el territorio, ¿no? Los territorios a nivel personal, cómo desarrollo yo mi territorio como desde una perspectiva masculina y cómo se enfrenta a otras masculinidades, ¿no? O sea, cómo las masculinidades van haciendo acuerdos o no, cómo chocan, etcétera. Y finalmente, no, me faltan otros dos. Creo que también interesante sería para tu propuesta metodológica el texto de Alfredo Ramos, Perforar las masculinidades, que tiene que ver también con este cuestionamiento de una masculinidad como heteronormativa, así muy dura, y que alguna de las partes también menciona las masculinidades en entornos educativos. Entonces creo que esa sería también otra lectura también fundamental. Y finalmente, me parece que esto que hablabas también en alguna parte donde dice, bueno, las masculinidades que son como las hegemónicas, que van destruyendo todo lo que no es masculinidad hegemónica o lo van haciendo a un lado, etcétera. Creo que eso sería muy bueno que lo vieras a partir de el libro del Manifiesto Cyborg. Creo que si bien es un texto también muy clásico de Donna Haraway, creo que entra toda esta parte de dónde están estas masculinidades que no son las hegemónicas, ¿no? Que no son esta parte que pelea y que cumple con elementos heteronormativos, que no es el tipo fuerte, musculoso, con dinero, etcétera, ¿no? Sino que cumple otros roles. Entonces, perdón, tengo otro comentarista por acá. Ah, entonces, pues básicamente Cama. sería eso, ¿no? O sea, mis comentarios van enfocados a fortalecer la bibliografía, ya, y para que puedas tener como más elementos en tu propuesta teórica metodológica. Me parece que la pregunta está muy bien hecha, muy bien planteada. Las preguntas, muchas preguntas que tienes que son muy particulares. Ahí sí te diría que tal vez valdría la pena reducir un poco las preguntas porque muchas preguntas te van a llevar a muchas partes, ¿no? Y probablemente te distraigan de lo que originalmente estás planteando. Y pues nada, felicidades.
Muchas gracias, Gracias. doctor Víctor. Pues bueno, me agradaron los comentarios, porque creo que algo que me pasaba a mí, Eduardo, cuando te fui leyendo, es que no encontraba como que mucho el contexto. Es decir, lo sentía tan general. Incluso en el resumen hablas de 2 líneas de donde se iría, ¿no? Facultad de Psicología, Facultad de Arquitectura, pero no entendía, o sea, el contexto en sí del propio problema de investigación. Y ya lo planteaste en tu presentación, el cual me gustó cómo lo fuiste abordando. En este sentido, pues el contexto creo que está muy bien delimitado. La parte de los objetivos para mí son bastantes. Yo sí, igual concuerdo con el doctor Víctor, hay que delimitarlo ahí, quizás escoger 2, 3, porque esta investigación, bueno, es de nivel maestría, seguramente te va a dar para más, para seguir con el doctorado. Entonces, pues bueno, ahí tu asesor o tu director de trabajo terminal tendrían que pensarlo muy bien, ¿no? ¿Cuáles de todas las que presentas? Y eso nos habla también de los objetivos de investigación, ¿no? Al definir las preguntas también se definen los objetivos de investigación. Bueno, en la cuestión teórica, por ahí hablabas también sobre las memorias, los territorios, y atraviesa la pedagogía crítica. Yo te sugiero que revises mucho lo que se ha escrito de pedagogías de la memoria. ¿Qué hay de estas pedagogías de la memoria? Y ya prácticamente es un campo de trabajo. Ahí hay unos autores que los puedes encontrar en Google. Pedagogías de la memoria para un país amnésico, es de Piedad Ortega Valencia. Si bien es un contexto más colombiano, creo que me parece que, y en otro contexto no habla de masculinidades, sí la parte de cómo trabajan las pedagogías de la memoria te puede ayudar por toda esta parte de lo que tú estás trabajando en tu tema de investigación. Entonces ya hay una línea muy puntual, está también ¿para qué nos sirve? O para que no me olvides, que son trabajos también de memoria, de algunos autores, de Alexander Ruiz Silva, y hay varios capítulos que me parecen súper interesantes, que pueden abonar para este tema que tú estás trabajando. Entonces, en ese sentido, quizás revisar, ¿no? Cómo trabajar esta pedagogía crítica desde la memoria, desde el territorio, desde las subjetividades con las personas, porque eso te implicaría también mirar tus cuestiones metodológicas, que hablas de investigación, acción participativa. Y ahí yo me preguntaba, ¿es suficiente un taller para lo que tú buscas? Y hablaste de evaluación con cartografías, grupos vocales, como que ahí sí tengo dudas metodológicas, porque en tus preguntas de investigación, tanto tus objetivos, planteas como una primera fase investigativa y luego una propuesta, ¿cierto? Es lo que estoy entendiendo, de acuerdo con tus objetivos. Entonces, si tiene estas 2 fases, que es interesante, habría que mirar si los talleres son suficientes, si los talleres, ahí se van a dar las cartografías, ahí en qué momento vas a plantear estas cartografías, en qué momento los grupos focales, o en qué momento también puedas generar diálogos participativos más allá de tallereos, sino círculos de escucha, círculos de la palabra, que salen, la verdad, demasiada aprendizajes, pero también perspectivas, pero también discusiones de acuerdo a las vivencias, y más si trabajamos territorios y memorias. En este sentido,
Yo no sé si es suficiente esos talleres o habría que replantear hacia dónde podrías ir trabajando con relación a esta parte metodológica, ¿no? Y hay un libro súper interesante que, aunque habla mucho más del feminismo, me parece que ya se está trabajando también de las otras masculinidades. Este libro se llama Otras formas de reconocer. O sea, ya desde el título pues nos plantea también otras formas de hacer investigación. Y eso nos permitiría mirar, ¿no? De qué masculinidades estamos hablando, cómo se han construido estas violencias desde la masculinidad. No sé si has revisado también estas reflexiones teóricas que hace Lorena Capnal. Ella es una investigadora, activista mayaquiche. Entonces, justamente donde plantea todas estas violencias de mala masculinidad, pero cuestiona el patriarcado, cuestiona el colonialismo. Entonces, en esto puede mirarte, ¿no? A estas reflexiones teóricas, qué tanto podemos mirar esta masculinidad como estas cuestiones muy, muy eh, dicotómicas, ¿no? Hombre, mujer, lo que tiene que hacer el hombre, lo que tiene que hacer la mujer, pero desde los planteamientos, más desde el otro lado de las epistemologías del sur, pues no solo hablamos de violencia de masculinidad, sino hay un asunto de patriarcado, de colonialidad, que eso es lo que nos ha perfilado, que es ser uno y el otro, ¿no? Entonces, cuando haya disputas y construcciones de subjetividades en ese territorio es totalmente distinta, entonces se rompe, ¿no? Decimos, no es hombre, no es mujer, sino es hacia la raíz del problema, que es el patriarcado, colonialidad. Bueno, en ese sentido me quedaría, creo que tu trabajo es súper interesante, me emociona que ya tengas definido hacia dónde vas, tengas también identificado con quiénes vas a trabajar y creo que va a salir unos resultados de investigación pues muy pertinentes para nuestros contextos donde las violencias masculinas se siguen reproduciendo a la escala y que necesitamos también crear nuevas masculinidades desde nuestros contextos. Muchas felicidades, Eduardo. Gracias. Y pues bueno, vamos a continuar. ¿Dónde me quedé? Muchas gracias, doctora Ávila, por sus retroalimentaciones. Y ahora vamos a dar paso a Ariadna Álvarez Gómez, quien presentará su trabajo titulado Maternidades canábicas en la Ciudad de México, entre la violencia, discriminación y exclusión, bases para una propuesta de intervención. Adelante, Ariadna, tiene usted 10 minutos. Nuevamente, faltando 3 minutos, la voy a interrumpir, ¿va? Buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por la atención y por la asistencia de todos. Pues bueno, ya me presentaron, soy Ariana, formo parte de la maestría en Territorio y Memoria Histórica y les presento mi proyecto que se denomina Maternidades canábicas en la Ciudad de México, entre la violencia, la discriminación, exclusión social, bases para una propuesta de intervención. Bien, en México el debate sobre el cannabis suele centrarse particularmente en aspectos como la legalización, la salud pública o la seguridad. Sin embargo, existe un grupo que es muy poco visible dentro de esta discusión, que son pues las mujeres que maternan y que consumen cannabis. Y es que a pesar de que en México la marihuana se encuentra en el tercer sitio de las sustancias más consumidas dentro de la población femenina, y que además el debate sobre el cannabis ha avanzado tanto en el ámbito jurídico como político, pues dicho avance no ha significado realmente una transformación en las condiciones sociales de estas mujeres que consumen cannabis y que ejercen la maternidad. Entonces, mi investigación muestra que las madres consumidoras de cannabis enfrentan un doble y hasta triple estigma
De inicio, pues por ser mujeres, ¿no? Desde ahí ya hay exclusión, desde ahí ya hay discriminación, pero posteriormente pues viene el estigma por ser usuarias de una sustancia que es históricamente criminalizada, como es el cannabis. Y por otra parte, pues por desafiar como este modelo tradicional de la buena madre, que está construido desde una lógica patriarcal. Entonces yo parto desde una crítica a la asociación automática entre mujer y maternidad. Esto, claro, pues entendido como un mandato de género que asigna a las mujeres las responsabilidades principales del cuidado, de la crianza, del trabajo doméstico que pues no es remunerado. Y pues dentro de este marco, cualquier práctica relacionada con el placer, con el ocio, como puede ser el consumo de sustancias como el cannabis, pues es socialmente cuestionado cuando lo realiza una madre. Y es que aquí el problema central no es únicamente el consumo, sino la forma en que estas normas de género convierten este consumo en un motivo de vigilancia moral, de discriminación, de exclusión social, mientras que, pues, a diferencia de los hombres, la paternidad rara vez exige la renuncia a este placer recreativo, ¿no? En cambio, las mujeres sí son juzgadas bajo estándares mucho más restrictivos. Otra cosa que abordo dentro de mi proyecto es cómo, bueno, identifico más bien una tensión entre el reconocimiento legal eh, y la realidad cotidiana. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró ya inconstitucional la prohibición absoluta del autoconsumo recreativo, lo cierto es que en la práctica o la realidad cotidiana, las madres consumidoras aún continúan expuestas a prejuicios, a hostigamiento constante de múltiples actores, dígase familiares, dígase vecinos, dígase la misma policía. Constantemente son amenazadas también sobre perder la custodia de sus hijos, constantemente están expuestas a extorsiones, a procesos de criminalización informal, a exclusión social. Y este tema de la criminalización es algo bastante interesante porque a pesar de lo que dice la Suprema Corte de Justicia, he encontrado con que incluso la persecución a estas mujeres es mucho mayor al que ocurre con los hombres y que las condenas también son más severas que las existentes hacia los hombres. Por ejemplo, bueno, un ejemplo muy básico es que en la Ciudad de México la cantidad que se puede portar en vía pública, la cantidad de cannabis son 5 gramos. Cuando a un hombre se le detiene con más de 5 gramos de cannabis, suele imputársele por posesión simple, mientras que a las mujeres se suele imputar por posesión con intención de vender, lo cual ya es un delito mayor y ya implica una condena mayor, ¿no? Entonces, frente a estas condiciones, han surgido redes de apoyo, colectivas, organizaciones de madres canábicas que cumplen funciones de acompañamiento, intercambio de información, generación de espacios seguros, y también defensa de derechos. Entonces, estas redes representan una forma de resistencia frente a este prohibicionismo del cual estas mujeres están luchando por salir y también respecto al control social sobre los cuerpos femeninos. Entonces, mi investigación parte de la pregunta central: ¿cómo afecta la discriminación y la exclusión social a las madres consumidoras de cannabis y de qué manera estas redes de apoyo que acabo de mencionar pueden ayudar a reducir esta vulnerabilidad a la que estas mujeres se encuentran expuestas? Para ello, pues me he planteado como objetivo principal analizar cómo la organización social y estas redes de apoyo pues inciden en la reducción de esa vulnerabilidad y la discriminación de madres consumidoras de cannabis. Todo esto con el fin de diseñar una guía práctica de intervención que pues va orientada a que estas mujeres puedan fortalecer dichas redes, ¿no? Entonces, mis objetivos específicos de inicio es identificar esas redes de apoyo que pueden ser familiares, comunitarias, institucionales, o la falta de ellas, ¿no?, dentro de la vida de las mujeres participantes. Una vez hecho esto, pues analizamos cómo estas redes influyen dentro de la experiencia de maternidad, de consumo, de acceso a derechos. También vamos a explorar cómo las estrategias que tienen estas mujeres, ya sea de forma individual o colectiva, cómo utilizan estas estrategias para enfrentar esta discriminación y exclusión social a las que están expuestas, reconocer vacíos, tensiones, barreras dentro de esta organización social que ellas tienen
cómo esto puede incrementar la vulnerabilidad. Y por último, pues sistematizar los hallazgos en todo lo que recabemos dentro de este trabajo de campo en una guía práctica de pasos que oriente a otras madres consumidoras en la construcción y fortalecimiento de estas redes de apoyo. Voy a trabajar con mujeres que estén radicadas en la Ciudad de México. Mi población objetivo pues, es mujeres entre edades de 18 y 40 años, obviamente mujeres que sean consumidoras de cannabis y que sean madres. En mis criterios de inclusión, mujeres entre 18 y 40 años, que tengan al menos un hijo o una hija, que estén radicadas en la Ciudad de México y que consuman cannabis de forma regular. Y los criterios de exclusión, obviamente, pues mujeres menores de edad, mujeres mayores de 40 años, mujeres que no tengan hijos, mujeres que se encuentren embarazadas pero que no tengan hijos previos al que están gestando, o mujeres que no radiquen en la Ciudad de México. En cuanto a la técnica de recolección de información, yo me planteo usar entrevistas a profundidad. Estas entrevistas pues van a tener mayor énfasis en indagar cuáles son las redes de apoyo significativas para estas mujeres, cuáles son sus experiencias de acompañamiento o, por el contrario, de desprotección, qué estrategias tienen ellas de afrontamiento frente a la discriminación y las prácticas de autocuidado, organización y resistencia pues que ellas generen. Para todo esto yo construí una guía de entrevistas semiestructurada mediante un cuadro de operacionalización de las variables y para ello me basé pues obviamente en las variables a estudiar, pero también en los objetivos de la investigación. 3 minutos. Sí, el método de selección es un muestreo intencional o de conveniencia y esto lo realicé por 3 días. El primero pues fue internet, indagué en grupos, en redes sociales, en cuanto a personas que quisieran participar del proyecto, organizaciones civiles particularmente, visité algunas organizaciones que me pudieran brindar contactos de mujeres interesadas en participar y también se visitaron zonas focalizadas de la Ciudad de México donde pues se tenía ya conocimiento de que existía este consumo en vía pública. Y por último, el análisis que propongo pues es un bricolaje, es una mezcla de técnicas. De inicio pues pienso partir desde un análisis temático en donde voy a identificar categorías vinculadas como pueden ser pues, los tipos de redes de apoyo que estas mujeres tienen, como ya había dicho, familiares, amistades, comunitarias, institucionales, etcétera. ¿Qué funciones tienen estas redes de apoyo en la vida de estas mujeres? Emocional, material, informativa, legal. ¿Qué factores consideran ellas que pueden reducir o incrementar la vulnerabilidad en la que se encuentran? Y pues las prácticas que enfrentan o que reproducen esa discriminación. Todo pues el resultado de estos análisis va a ser el insumo principal que voy a utilizar para el diseño de la propuesta de intervención que planteo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadna, por la presentación. Y pues toca el turno de escuchar al doctor Víctor. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias, Ariana. Veo un trabajo como ya bien estructurado. Desde que vi el resumen, me parece muy interesante. Casi estoy seguro que te había escuchado en alguna otra parte, si no mal recuerdo. Tuvimos clase juntos. ¿Sí? Bueno, fui su alumna. Entonces, de ahí viene. Y me parece que es un tema, pues como muy marginal, pero muy necesario, ¿no? Estas cosas que me parece que también lo platica, ahora que lo recuerdo, ¿no? Si no me recuerdo, también hablábamos de eso, o sea, si eres vato y traes un churro, no te dicen nada, ¿no? Pero si eres mujer y traes un churro, o sea, sobre ti, los ojos, y más si eres madre, ¿no? O sea, como esto de... ¿por qué? Eso no se puede, ¿no? Entonces, creo que hay un cruce muy interesante en tu proyecto, en tu investigación sobre el rol y el peso que lleva el cuerpo femenino sobre los cuidados de otra persona, sea hijo, sea cuidar a los hijos, hijas, cuidar a los padres o cuidar a quien sea, ¿no? O sea, si ves a alguien por la calle y hay un infante, tiene que haber una mujer, porque si no, entonces ese infante
pegas el grito no porque el papá lo dejó solo, sino porque la mamá lo dejó solo, ¿no? Entonces también el tema del cuidado y el autocuidado queda fuera del propio cuerpo femenino, ¿no? O sea, tú estás para cuidar, pero no para autocuidarte y por ende no para tener placer. Entonces me parece que este cruce es como fantástico porque es muy necesario, ¿no? Igual que con el caso de David, me centré un poco más en libros, ¿no? En propuestas de textos que creo que te pueden ayudar. Eh, Tal vez algunos de ellos ya los tienes en tu investigación, pero no los vi en el proyecto. Cannabis como perspectiva de género de Viridiana Victoria Vaca, me parece que es de los que tienen como una mejor entrada hacia estas propuestas críticas del uso de cannabis. Eh, este que también me pareció muy interesante, pero bueno, es un caso de España, pero creo que algo puede servir. De Petas y Tetas, Mujeres y Feminismo en la cultura canábica, de David Martínez. Son varios capítulos de distintos autores y autoras, y que algunos versan sobre el uso terapéutico de la marihuana, otros sobre el uso lúdico de la marihuana, que creo que podrían venir muy bien. Bueno, esta organización que se llama Mamá Cultiva, que tiene, me parece que donde mejor se ha desarrollado es en Argentina. Chile tiene también algunas propuestas, pero me parece que el caso argentino es donde más ha avanzado. Bueno, o habría avanzado antes, ¿no? Porque con el presidente que tienen ahora creo que todo va en retroceso. Eh, y un libro que también me parece como fundamental para todo esto que decías sobre el control de los cuerpos, de qué haces con tu tiempo libre, cuáles son tus funciones como mujer, el de Calibán y la bruja de Silvia Federici, ¿no? O sea, para entender como todo este proceso de patriarcado, conquista, roles de género, actividades que son permitidas, o sea, es decir, los hombres se van los domingos a jugar fútbol y después pues, tienen tiempo libre y pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, un rato. Te emborrachas, te fumas lo que quieras, haces lo que quieras. Está libre. Pero la mujer no puede porque se tiene que quedar a que cuando el hombre regrese, pues esté la casa en orden, ¿no? Entonces, y eso es independientemente de si es pareja o no, es decir, si tu papá sale, si tu abuelo sale, quien sea que salga, ¿no? Todo tiene que estar listo para cuando regrese. Entonces, este libro de Calibán y la bruja me parece que es fundamental para contexto histórico, entender el proceso de sometimiento. Ya en un asunto mucho más crítico, Biocapitalismo, Cuerpo y Mujeres, de Lía Muñoz, que también me parece que es un texto fundamental para entender esta parte del control de las corporalidades. Y uno más, que no recuerdo ahora cómo se llama el autor, bueno, son varios autores, pero no me acuerdo quién lo coordina, que es un libro de recreación feminista que me parece que es un libro como interesante porque es como desde una perspectiva de humor muy negro, ¿no? De retratar las realidades sobre el control de los cuerpos desde una perspectiva del patriarcado, pero haciendo como una mofa de todo eso. Y bueno, pues básicamente es eso. Me parece que tu proyecto es muy, muy interesante y que está ya como muy delimitado. Pues nada, gracias, Ariana, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, como siempre muy puntual y muy sugerente con todas las lecturas que siempre hacen falta. Bueno, Ariadna, muchas felicidades por la presentación. No voy a repetir lo que ya dijo el doctor. Creo que las recomendaciones siempre son muy puntuales. El tema, súper interesante. Y mientras te escuchaba con tus exposiciones, digo, ay, qué difícil ser mujer, ¿verdad? En un contexto donde todas las prácticas patriarcales masculinas siempre nos oprimen y siempre la mirada es hacia la mujer que está haciendo, ¿no? Con todas las construcciones sociales de roles de género.
Y me encanta cuando pones estas tres, podemos hablarla quizás como categorías, ¿qué es ser mujer, no? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué implica ser mujer? ¿Qué implica ser madre? ¿Y qué implica ser consumidora de cannabis? Que ahí inicias por ahí tu investigación. Y pareciera que pues es difícil definir qué es ser mujer, pero no, a veces estas emociones nos mueven mucho cuando somos vigiladas, porque siento que sí es eso, ¿no? O sea, y más si eres madre, que es ser buena madre, ¿no? Y pareciera que uno tiene que, o una mujer tiene que acoplarse a todas las exigencias de la sociedad, sin mirar también qué está pasando con la mujer, qué es lo que está sintiendo, cuáles son sus emociones, sus contextos, sus frustraciones también, del dolor que pocas veces se habla de ella. Cuando mencionas estas tres, ser madre, ser mujer, ser consumidora de cannabis, me pensaba yo en tu metodología. En tu resumen, tú hablas del estudio de caso y hablas de un estudio de caso, ¿cierto? Y ahora en tu presentación estás hablando de quiénes, por lo que entendí, la población con la que vas a trabajar. Y hablas de entrevistas semiestructuradas. ¿Qué pasa? Sí, mi amor. Hablas de entrevistas semiestructuradas, ven acá. Hablas a profundidad y yo me quedé pensando, ¿y en qué momento se construirán las narrativas de estas mujeres? Que a mí me gustaría escuchar. Digo, yo soy mamá, y de repente los patrones de la sociedad te dicen, no estás cumpliendo con esto, no estás haciendo con esto, o sea, y es como un cruce que siempre vamos, ser mujer, ser mamá, ser académica, ser docente, entonces como que me espejeo con otras mujeres y siempre las exigencias son muy fuertes, ¿no? Y a veces frustrantes, porque pareciera que estamos haciendo siempre cosas que no están como los estándares de ser buena madre, ¿no? Entonces, no sé si has considerado las narrativas. Me parece que sería una metodología súper interesante colocarlas también para situar los conocimientos de ese otro lugar, de las construcciones de subjetividades de estas mujeres, porque son mujeres que construyen otros tipos de maternidades más allá de las establecidas por la sociedad. Y esto me recuerda mucho el trabajo de una colega que habla sobre ser mujer, madre, zapatista, ¿no? Entonces digo, wow, las construcciones son los espejos que uno ve porque hay exclusiones, hay discriminaciones, hay clasismo, hay una serie de situaciones que se va presentando. Entonces digo, yo muy sugerente el de lo propio, ¿no? De lo que yo sé hacer. Digo, las narrativas, las historias de vida de estas mujeres, de poder mirar cómo están construyendo sus maternidades, porque tú hablas de una propuesta de estas redes de apoyo. Digo, wow, es interesante. Quisiera yo un manual que dijera, no te metas en las formas de prácticas de crianza de estas personas, ¿no? Y lo escuchamos cuando vas en el metrobús y parece que te están vigilando y te dicen, por así no se da el agua y que no sé qué. O sea, de verdad, uno lo vive cotidianamente. Entonces, piénsalo, piénsalo. Las historias de vida, ¿no? Las narrativas de ellas son muy valiosas. Cuando hablamos de estas memorias, de estos conocimientos, de estas maternidades desde distintos lugares, me parece que valen la pena, porque al construir la narrativa segura y con ella seguramente puede haber diferentes estrategias de propuestas de estas redes de apoyo. Esa es mi sugerencia. Creo que tienes una investigación súper interesante, muy sugerente, muy poco trabajado. Te escapas de los temas
convencionales, de estos temas que sabemos que existen, y tú traes otra que digo, wow, es interesante el lugar en que te colocas, Ariadna. Muchas felicidades. Y pues bueno, ahí va un autor. El libro se llama Metodologías en Contexto, y Paula Ripamonti habla de investigar a través de narrativas y luego notas epistémicas metodológicas. De ahí la importancia de estos conocimientos situados desde nuestros territorios. Sí, doctor Víctor. Gracias, perdón por la otra intervención, pero es que ahora que decías esto de las narrativas, me vino a la cabeza la novela de El cuento de la criada, como, o sea, yo creo que de repente la literatura es muy buena para poder utilizar modelos metodológicos cuando se quieran usar estos que te están proponiendo, ¿no? O sea, así como vamos a hacer narrativas, pues vamos a hacer narrativas muy didácticas y muy amenas, ¿no? Y bueno, pues la otra es que justamente veo la diferencia, por ejemplo, entre mi paternidad y la maternidad de la doctora, que mi hijo vino y solo se asomó, ¿no? Así de, ¿qué estás haciendo? Y ya. Y con ella, pues su hijo está ahí porque es quien lo cuida, quien lo atiende. Y por supuesto que el peso de la sociedad es súper duro, porque además de cumplir con los 1000 roles que está cumpliendo, también tiene que estar comentando y tiene que estar atendiendo a esa niña que aparece por ahí de repente, ¿no? Entonces, pues nada, que es sumamente complejo el rol que les toca vivir. Y pues, no, o sea, no tengo yo palabras, pero es, creo que es necesario esta manifestación, ¿no? Gracias. Sí, y qué bueno que lo coloca, doctor, porque creo que esas son las discusiones que ella tiene que estar escribiendo en parte de sus reflexiones en cada capítulo. Sé que el director, al final tú y el director van a tomar cierta posición con la investigación, pero yo soy mucho de narrativas y créeme que cuando empieza uno desde estos lugares de construcción o co-construcción con las sujetas participantes, cambia la dinámica, ¿no? Y pues bueno, uno siempre se cuestiona, ay, ¿hasta qué punto somos mujeres madres con todos estos roles que lo atribuyen? Y pues bueno, podemos seguir platicando con respecto a ello porque son emociones que mueven. Sin embargo, el tiempo también nos corretea. Tenemos que seguir y, a ver, creo que me pierdo entre tanta pestaña. Pues vamos a cerrar contigo, Adriana, y pues, a seguir tejiendo con la escritura. Vamos, hoy toca el turno de Paloma Liliana Barrios. No sé si se llegó a conectar. Por ahí la ven. Yo no la veo. ¿Qué tacho? Sí, mi amor. No está, ¿verdad? Bueno, no está. Entonces le vamos a dar el paso a María Guadalupe Villanueva Guzmán, quien presentará su trabajo titulado Aquí está la resistencia trans. Territorios trans en resistencia por la memoria en la Ciudad de México 2016 al 2024. Adelante, tiene usted 10 minutos. Gracias. ¿Ya pueden ver ahí mi pantalla? Sí, listo. Perfecto, muchas gracias al equipo académico de la Universidad Nacional Rosario Castellanos que nos acompaña hoy. Gracias también a quienes me acompañan, estudiantes que también han tenido el día de hoy su compartición de su trabajo.
Mi nombre es Caín Villanueva, mi nombre registral es María Guadalupe, sí, pero soy una persona transmasculina, no binaria. Me gusta que me digan Caín, entonces, bueno, uso todos los pronombres, únicamente esa pequeña nota para aclarar, pero sí, voy a comenzar con mi presentación. El objetivo general de mi trabajo terminal es el analizar las estrategias mediante las cuales las personas transorganizadas han luchado por mejorar su condición individual y colectiva mediante la pugna por la memoria como una herramienta de liberación. Mi objetivo específico es elaborar una línea del tiempo del periodo de 2016 al 2024 en la Ciudad de México en torno a la lucha de la comunidad trans. La justificación para este periodo temporal del 2016 al 24 es en torno a la remembranza de un caso paradigmático de transfeminicidio. De hecho, el primer caso considerado como transfeminicidio en la Ciudad de México, que es el caso de Paola Buenrostro, del momento en el que ella pierde la vida, al momento en el que ella, digamos, descansa ya en un mausoleo específicamente para personas trans, luchado por la sociedad y reivindicado como un derecho, como una medida de reparación, pues justamente es este periodo temporal en el cual han sucedido muchísimas cosas para la comunidad. Ha habido un periodo en donde ha habido mucha organización, muchos eventos, algunos de ellos de carácter, pues sí, bastante grandes en número y sin duda alguna con un impacto profundo en la sociedad en general de la Ciudad de México. Mi planteamiento, pues me interesa observar la resistencia impulsada por personas trans en el espacio público. Nos ayuda a realizar un análisis dialéctico de la comunidad trans organizada y su relación con el territorio de la ciudad. Es decir, la identidad trans de algunas personas es únicamente el punto de partida y desde ahí las colectividades organizadas forjan horizontes políticos, prácticas emancipatorias y de cooperación que tienen un impacto profundo en la vida de la Ciudad de México. El tema de la memoria para las personas trans en México, en la Ciudad de México específicamente, la memoria surge como un reclamo que se manifiesta en tres aspectos: como reparación del daño ante injusticias del pasado, como demanda comunitaria frente a eventos de violencia y como demanda de registro de los cambios de la población trans en épocas recientes. La memoria, tanto la remembranza de las personas que ya no están más aquí, que fueron trans, como también la construcción desde el presente de la memoria, queda inserta en el acervo de saberes de resistencia de las personas trans y es una manera de ejercer y vivir la experiencia de la vida disidente de género, mientras se defienden los territorios y se agrieta la norma. La lucha por vivir para contarlo, que trasciende la identidad individual y ciudadana, las estrategias de limpieza social, el llamado pink washing, la violencia transfeminicida y los usos oficialistas del discurso de diversidad. El agenciamiento como sujeto político colectivo por parte de las personas trans organizadas tiene como resultado una propuesta de resistencia en el habitar de la ciudad para trascender las lógicas de exclusión social a través del trabajo comunitario y apoyo entre pares para impulsar la subversión de la experiencia trans, permitida normalmente únicamente desde la normalización del deseo, la confesión de la transición, la asimilación a la familia, la búsqueda del cispassing y la enajenación de los roles de género tradicionales. La memoria, el territorio y la resistencia se conjugan en una expresión vital que apuesta por sostener la vida dentro de un contexto de violencia generalizada, pero desproporcionalmente dirigida hacia las personas trans y no binarias en la Ciudad de México, quienes buscan un mundo donde las personas trans puedan contar con más herramientas para buscar horizontes de vida en sus propios términos y territorios. Y les voy a compartir brevemente un poco de mi línea del tiempo. Como ya decía, la intención es pues analizar algunos de estos eventos. Entonces, bueno, aquí está un extracto de la línea del tiempo, todavía está en construcción, en donde podemos ver algunos de los casos en 2016, 2017, 18, etcétera. Están separadas por una visualización de 4 ejes, que son visibilización de transfeminicidios, también interseccionalidad, situaciones de la respuesta del Estado y la reivindicación de derechos, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos algunos
ejemplos, ¿no? Y pues todavía está en construcción. Sin embargo, pues sí da cuenta pues de que algunos de los conflictos que son actuales son protestas que todavía están en desarrollo, pero que todo esto pues ha sido la consecuencia de un devenir en los últimos años, particularmente pues la lucha de la diversidad sexual y de género desde 1968, pasando por pánicos morales y persecución en los 60s, 70s y 80s, pasando por la respuesta a la crisis de la pandemia por VIH-Sida, y hasta los 2000, pasando por una visibilización de los derechos, una normalización y un profundo impacto en la vida cultural, política, económica de las personas trans en el resto de la cultura dominante, y pues actualmente es un sujeto colectivo que está buscando el mejoramiento de su condición de vida, ¿no? Por ejemplo, actualmente podemos ver que hay diferentes protestas, ¿no? Por ejemplo, una muy visible en la actualidad es la exigencia por el cumplimiento de la recomendación 42-2024, que esta entra dentro de mi espacio temporal, pero que todavía no se ha visto consagrado pues ese cumplimiento en el rol de pues el gobierno federal, en el estado, que todavía son una situación que si bien ya son derechos que supuestamente se han reconocido, pues esto no ha tenido un impacto pues en el mejoramiento de la vida de las personas trans, ¿no? Entonces, me gustaría dejar por ahora aquí mi presentación para dar espacio a la retroalimentación y pues muchas gracias. Muchas gracias, Caín, si te pronuncié bien, Caín. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades por la presentación y pues bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Víctor. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias, Caín. Es una propuesta muy interesante. Me parece que además tiene el valor de venir desde la primera persona. Entonces, esto es, me parece que las investigaciones siempre tienen que ser situadas y tienen un valor más grande cuando tienen el yo implícito, ¿no? Entonces, de entrada, por eso te felicito. Me parece una propuesta súper valiosa. Igual que lo hice con los anteriores expositores, me centré sobre todo en temas de bibliografía. Creo que lo mismo que sugería la doctora Silvia para el caso pasado, me parece que sería muy, muy interesante que generaras tu propia narrativa, ¿no? Y que esta tuviera como un peso muy, muy importante dentro de tu investigación, porque es contarlo en primera persona. Y entonces, desde esta perspectiva, hay un libro que me parece que es muy interesante, porque está escrito así, en una serie de capítulos, que son las vivencias de varias personas a las que entrevistaron, que se llama Un apartamento en Urano. Creo mira, supongo que por el sí ya lo conoces. Entonces, creo Por que ese, Preciado, sí, es el autor. sí, entonces, creo que eso es fundamental, ¿no? Para seguirlo, si es que te puede servir su propuesta. Hay un autor que a mí me encanta, que se llama Eli Claire, que no sé si lo conoces, también autor trans con discapacidad. Tiene un libro que está en inglés, pero que me pareció muy interesante porque se llama Exile and Pride, que sería como exilio y orgullo. eh, que este autor se ha dedicado más a hacer literatura. Este libro no es de literatura, particularmente, la mayoría de los otros libros sí, pero la introducción me parece muy interesante porque habla desde, como haciendo su historia personal, desde que él dijo, no quiero ser mujer, cómo se enfrenta a su familia y cómo hay un peso social bien, bien intenso y más que por el tema del género, por el tema de la discapacidad, que le dicen, o sea, no puedes tú ni gobernarte a ti mismo, a ti misma, le dicen en ese momento, ¿cómo vas a elegir que quieres cambiar de sexo? Entonces cuenta toda su trayectoria desde que es una niña, vive muchísima violencia por las dos condiciones, por su condición de mujer y por su condición de discapacidad. Y termina él demandando a su familia para poder emanciparse, para poder tomar decisiones sobre su cuerpo. Y cómo llega el momento en el que dice, soy hombre. Y entonces quiero
esta transformación de mi cuerpo, ¿no? La requiero, no solo es por un simple gusto, la necesito. Entonces, toda esa introducción me parece muy, muy interesante. Y después todo el libro es una crítica al sistema opresor en el que ha vivido, cómo fue la dificultad de estar en la universidad, cómo fue la dificultad de convertirse en escritor trans para que lo quisieran publicar y que primero empezó a escribir con seudónimo para que le dijeran que sí, y después el momento en el que le llega la fama y le dicen, ah, bueno, ya está bien, como ya eres famoso y ya tienes dinero, ya no vemos esas cosas que hay en ti, ¿no? No vemos tu parálisis cerebral, no vemos que eres un hombre trans, no, nos olvidamos, pero dice, es que sigue siendo terrible el peso, ¿no? Porque sigue siendo como, ah, ahora te voy a tratar como si fueras un hombre en los términos más heteronormativos, ¿no? O sea, un facho, básicamente. Dice, bueno, pues es que tampoco quiero ser eso, quiero seguir hablando desde mi trinchera. Y también de repente es como pelear con el editor y decir, pero es que soy yo y necesito decir qué es lo que soy, ¿no? Y por eso el título del libro, Exilio y Orgullo, ¿no? Y ahí viene una parte muy interesante en donde habla de los orgullos, de sus orgullos que tiene, de su orgullo trans y de su orgullo disca. Y creo que es una propuesta que me parece que no se ha utilizado desde las ciencias sociales como metodología, pero cuando yo lo leí me pareció que sí, que valía muchísimo la pena. Este mismo autor tiene otro libro que sí está en español, que se llama Una brillante imperfección, en donde aborda el mismo asunto, pero desde una perspectiva mucho más literaria, ¿no? O sea, hace un cuento muy divertido, muy interesante, pero entre todo eso ahí se van colando cosas bien duras, ¿no? Cosas de violencia. Eh, Otro libro que también me parece interesante es el de Patrick Catalán, Identidades no binarias, que es para el caso español, pero que creo que hay muchos elementos en el texto que pueden brindarte también para tu propuesta metodológica. Sociedad no binaria de Alex Ñantefori, eh, que bueno, esto también va como en una perspectiva ya un poco más crítica. Zoe García, con el texto este de Cuerpos al Margen, que también propone una perspectiva mucho más crítica sobre las corporalidades trans. Eh, El género desordenado de Miquel Misé también son varios textos. Él es el coordinador del libro, pero creo que todos van como en el mismo sentido también desde las corporalidades y desde la perspectiva del orgullo. Y finalmente, creo que también muy, muy importante y fundamental para tu investigación es el texto de Los Anormales de Michel Foucault, que que creo que tiene el cruce también del peso de la perspectiva médica sobre lo trans, ¿no? O sea, decir, a ver, eh, ¿cuál es el procedimiento, por ejemplo, para que te digan, se puede hacer un cambio de sexo, ¿no? Y todo lo tiene que ver un médico. ¿Por qué seguimos con esta perspectiva del control médico sobre el cuerpo, ¿no? Porque si yo digo que siento algo, que tengo algo, qué sé yo, dolor de cabeza, el doctor es quien me dice, primero vamos a determinar y hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, me parece que Michel Foucault pone sobre la mesa esto en este libro y habría que leerlo entrecruzado también con el nacimiento de la clínica, que creo que son también esta parte donde donde Michel Foucault analiza el surgimiento del hospital psiquiátrico, el tema de la biopolítica, ¿no? ¿Qué cuerpos son válidos, qué cuerpos no son válidos, etcétera? Entonces, me parece que Michel Foucault es fundamental también para que puedas fortalecer un poco más la metodología que estás proponiendo y pues nada, un trabajo muy interesante. Gracias, Caín. Muchas gracias. Muchas gracias. Me quedé pensando. Me quedé pensando. No, Caí, pues interesante igual el proyecto de investigación. Creo que igual a la altura que los demás. Me he quedado un poco pensando en la cuestión de tus objetivos.
No recuerdo muy bien ahorita en la presentación, pero por aquí te anotaba en el resumen que enviaste, por aquí. Hay una descripción pues interesante de lo que es el tema de investigación. Sin embargo, en la parte de los objetivos me parece que quedan muy cortos para lo que tú quieres hacer. Entonces hay que revisar esa parte porque me parece que tu investigación da para más. Da para más. En ese sentido te lo quiero decir. Yo no sé si en el objetivo general con explicar las estrategias sea suficiente. Creo que no se trata de explicar. Yo me aventuraría quizás al análisis, a la comprensión de cuáles son las estrategias y cómo estas estrategias pues son también actos de resistencia de la población trans. Y eso da pauta, desde luego, al segundo al objetivo que tiene, es crear una línea de investigación de periodo, y hay un corte de tiempo en torno a la lucha de la comunidad trans, súper interesante, y me preguntaba yo, ¿para qué crear? ¿Quién va a crear esa línea del tiempo? Entonces, esto sí, o sea, cuando nos empezamos a formular las preguntas, los objetivos de investigación, también estamos pensando cómo vamos, qué resultados queremos obtener, cómo vamos a proceder metodológicamente en la investigación. Ahora que veía tu cuadro o tu línea del tiempo, súper interesante, de esta resistencia de la población trans, y que no solo son del 2016 al 24, sino que hay un contexto histórico de estas resistencias y de estas luchas. De ahí decía, wow, y qué interesante, yo no sé si lo has pensado, qué interesante sería construir esta línea del tiempo desde un condiseño investigativo, participativo, ¿no? De la población. Seguramente no todos conocen como la parte histórica, tú porque ya te has metido y has indagado, pero ¿cómo recuperamos la memoria de esta resistencia a partir del caso de un transfeminicidio muy, muy puntual? Y que ese transfeminicidio, la verdad, muy poco se habla de esos. Muy poco se habla, y el caso, si no me recuerdo, Paula, decía, yo no me acuerdo que no pasan, en qué medios se informan y en qué medios no, porque los medios de comunicación tampoco informan todo, ¿no? Informan de hechos que son como comunes, o que son, que hay un lugar de privilegio, ¿no? También de comunicación. Yo creo que es importante también visibilizar eso. Por eso es que la muerte de Paula es tan fundamental. ¿Y cuántas personas más aparecen en la invisibilidad? ¿Cuántas personas más son asesinadas sin que se les dé una justicia, sin que haya una dignidad, sin que sea hechos que se hayan promovido, que tenga esta justicia, que a veces, ahorita mi amor, no, por favor, además termino esto, sí, ahorita voy. Entonces creo que ese caso de Paula es tan solo como no sé cómo podría plantear, como un acontecimiento que te permite problematizar, pero también para buscar la justicia y dignidad, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos. Porque entonces, de qué derechos humanos estamos hablando cuando hay personas que son discriminadas, que son violentadas por el género que seamos, ¿no? Entonces, desde condición de clase que seamos. Creo que ahí te invitaría, que ya lo hizo también el doctor Víctor, desde tu lugar como investigador, el lucos de esta enunciación, pero también situar a la investigación como una investigación política, epistémica, necesaria,
en la búsqueda de derechos humanos con pertinencia, de equidad, con igualdad, con justicia social, desde luego, y que esto te va a permitir también mirar cómo la construcción de narrativas, qué dicen las personas con relación a estas violencias, cómo están viviendo, pero también cómo han resistido. Y aquí me parece fundamental qué es la lucha trans, qué es la resistencia trans, que seguramente ya lo has considerado en tu trabajo de investigación, pero que puede dialogar con toda esta línea del tiempo que piensas construir y que ya lo estás construyendo. Creo que es una investigación muy fundamental, necesaria, porque creo que es una población invisibilizada, que también ha luchado por la búsqueda de una justicia epistémica. Tu investigación me hizo recordar también a compañeros trans de poblaciones indígenas que las discriminaciones aún son más brutales, ¿no? Y que han tenido que dar con todo y que muchos de ellos han tenido que salir de sus comunidades. Y hay compañeros que vinieron aquí en la Ciudad de México y uno de ellos en mi comunidad. No sabemos nada, sabemos que murió, no sabemos qué pasó con él, perdóname, pero creo que tu trabajo de investigación nos sirve justamente para seguir con esta lucha y que estamos en el mismo barco, todas las poblaciones discriminadas, violentadas, racializadas. Entonces creo que es fundamental esto, ¿no? Puntualizar el territorio, la memoria, por esta lucha de justicia social. Y yo te pediría que no te olvides de la perspectiva de los derechos humanos. Eso es todo. Caín, muchas felicidades por tu trabajo. Muchas gracias y les agradezco y gracias por hacer remembranza también de esto que nos afecta también de manera pues en los afectos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no sé si ya no llegó Paloma, ¿cierto? Entonces, voy a acá. A ver, Bueno, pues ya estamos en la recta final, pues agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes de 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos con diversas instituciones de educación superior. Les reitero nuestro agradecimiento, nuestras buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Y terminamos. Muchas gracias. Felicidades a los expositores. Muy bien, vamos a dejar de grabar. No sé quién. No puedo dejar de grabar. Creo que sí. Bueno.